Hoy os quiero contar la historia más increíble y divertida que han dado los Juegos Olímpicos y que es muy desconocida porque pasó hace 120 años. La historia que tenemos hoy entre manos es tan buena que he tenido que esperar muchísimo para contárosla, ya que no me veía con el nivel de habilidad suficiente como youtuber como para expresárosla adecuadamente. Fijaos si es así, que esta idea lleva ya revoloteando en mi cabeza desde 2021, cuando hice los primeros vídeos de este canal, aunque ahora están en oculto, y escribí el guión, nada más decidí volver con el canal por allá por septiembre, pero se ha quedado ahí madurando hasta que ha llegado el momento de contárosla con todo lujo de detalles. Esta historia trata sobre la maratón de los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis y está llena de giros inesperados, de personajes de lo más variopintos, de trampas, de huidas, de un grandísimo villano. Probablemente el vídeo quede muy largo y es que hay muchísimas cosas que contar y no me quiero dejar nada, pero vamos a empezar con el principio, cómo llegaron los Juegos Olímpicos a San Luis, o mejor dicho, cómo San Luis secuestró los terceros Juegos Olímpicos de la historia. Y es que para entender bien la historia necesitamos algo de contexto sobre cómo fueron los primeros Juegos Olímpicos modernos de la historia. Pierre de Coubertin fue el principal impulsor de estos Juegos Olímpicos y consiguió que en 1896 se celebrase su primera edición en Atenas, honrando así a los Juegos Olímpicos que se celebraban en la antigüedad en Grecia. En 1900 se celebró una segunda edición en París, pero fueron opacados por la Exposición Universal que también se celebró en la capital francesa. Estas exposiciones eran unas grandes ferias en las que se mostraba a todo el mundo los grandes avances tecnológicos de la época. Para hacernos una idea, la exposición de París duró varios meses y congregó a 50 millones de personas, en una época en la que no era tan fácil viajar como ahora. Los Juegos Olímpicos de París, por tanto, se celebraron dentro de esta exposición, y los organizadores no se quedaron muy contentos con su resultado, ya que fueron bastante desorganizados y no tuvieron el papel protagonista que ellos pretendían. En 1901, el COI decidió que la tercera edición de los Juegos Olímpicos se debía celebrar en Estados Unidos, y Chicago ganó la puja para ser anfitrión. ¿Qué pasa? Que en 1904 también estaba previsto que se celebrase la Exposición Universal en San Luis, y los organizadores de este evento no querían que los Juegos Olímpicos solapasen su importancia, por lo que amenazaron a los dirigentes de los Juegos Olímpicos. Así es, decidieron que si seguían adelante con su idea de organizar los Juegos Olímpicos en Chicago, ellos organizarían una competición deportiva paralela que congregase a los grandes deportistas del mundo para hacer frente a esos Juegos Olímpicos. Y esta amenaza estaba muy fundamentada por lo que os he comentado antes, y es que los organizadores de los Juegos Olímpicos no estaban nada contentos con los de París 1900, por lo que no querían que eso se volviese a repetir y una exposición universal arruinase sus planes. Por tanto, Pierre de Coubertin tenía que elegir entre dos opciones: celebrar los Juegos Olímpicos en Chicago como estaba previsto, pero en 1903, o ceder a las amenazas de San Luis y darles a ellos esos Juegos Olímpicos y que de alguna forma volviesen a integrarlos en una exposición universal. Finalmente, y muy a su pesar, Pierre de Coubertin cedió a las amenazas de San Luis y se decidió que los terceros Juegos Olímpicos de la historia se celebrarían allí. Pierre de Coubertin nunca llegó a acudir a estos Juegos Olímpicos que de alguna forma se le habían escapado de su control, y dejó esta frase sobre la ciudad que había conocido en 1893 y que dejaba muy claro las pocas ganas con las que había cedido los Juegos Olímpicos. Ya tenéis claro que esta no es la forma más ortodoxa de conseguir unos Juegos Olímpicos, y ahora es el momento de presentar al villano claro de esta historia, James Edward Sullivan. Y para ello, antes de meternos con la carrera olímpica de maratón, que tendrá su momento, no tengáis prisa, tenemos que hablar del evento asociado a los Juegos Olímpicos más lamentable y nefasto de la historia, que son las jornadas antropológicas. Para entender bien estas jornadas antropológicas necesitamos conocer un poco más sobre cómo eran las exposiciones universales, que aglutinaron grandes avances como la primera invención de una máquina de rayos X o de fax, pero que también tenía como costumbre la realización de los zoos humanos. Efectivamente, en estas exposiciones universales era habitual celebrar estos zoos humanos en el que se exhibían a personas que por sus características étnicas o individuales eran consideradas como salvajes, exóticas y que creían que merecía la pena tenerles ahí enjaulados. En esta exposición, en la de San Luis, miles de indígenas fueron obligados, o en algunos casos contratados, a permanecer allí para poder representar sus vidas delante de los curiosos visitantes. Y aquí es donde viene nuestro villano James Sullivan, quien junto con su amigo William McGee aprovechó para organizar el 11 y el 12 de agosto las jornadas antropológicas. Este evento, que sirvió de previo a los Juegos Olímpicos, se vendió como la primera competición en la que los salvajes eran los únicos participantes, y en teoría las intenciones de Sullivan y McGee eran estudiar las capacidades físicas y atléticas de diferentes etnias, ya que estaban allí reunidos en el zoo humano. Pero muy pronto se descubrió que sus verdaderas intenciones traicionaban cualquier método científico y eran evidentemente racistas. Ellos tenían muy claro que la conclusión de este estudio tenía que ser que la raza blanca era superior física y atléticamente a todas las demás, y para ello se permitieron todo tipo de trampas. El primer día se organizaron pruebas deportivas que los organizadores consideraban muy dignas, por ejemplo, carreras de relevo, salto de altura, salto de longitud o lanzamiento de una bola de béisbol.
Imaginaos, y esto es totalmente real que sucedió, a los pobres indígenas sacados del zoo, puestos en una fila para tener que correr, cuando viene un árbitro, dispara una pistola y ellos no sabían que tenían que empezar a correr. Se quedaron evidentemente asustados y paralizados mientras veían cómo los atletas estadounidenses salían corriendo. Ellos se quejaron a los organizadores, pero la prueba no se podía repetir, ya que evidentemente los métodos científicos contemplaban también esta reacción a los estímulos. En fin. Pero ojo, porque los organizadores tuvieron el detalle de organizar el segundo día competiciones que eran mucho más propicias para los salvajes. Lanzamiento de barro, ascenso de árboles o lanzamiento de jabalina. Curiosamente una prueba que está sentada ya en el programa olímpico. El concurso entre etnias tuvo a indios americanos como primeros, filipinos segundos y patagones como terceros. Y fijaos que en los Juegos Olímpicos de San Luis era la primera vez que se entregaban medallas a los ganadores, pero a ellos les dieron algo mucho mejor, una bandera de los Estados Unidos. En fin, que McGee y Sullivan terminaron muy contentos estas jornadas, ya que habían demostrado con métodos científicos totalmente objetivos que los atletas americanos eran superiores a todos los demás, y dejaron estas citas que os estoy poniendo en pantalla, que leídas ahora son totalmente vergonzosas. Pierre de Coubertin, quien también tiene por cierto sus luces y sus sombras, como os conté en este vídeo sobre la maratón de 1896, que también tuvo lo suyo, se desmarcó de este evento, primero de una forma más tibia y después con más rotundidad. Sus memorias dejó esta frase sobre las jornadas antropológicas, con un lenguaje quizás muy simple, pero que evidentemente el tiempo ha demostrado que tenía razón. Pero en realidad las críticas a este esperpento no tardaron en llegar, y la mayoría de los atletas afroamericanos decidieron no participar en los Juegos Olímpicos de San Luis. A pesar de ello, algunos sí que participaron, y de hecho tuvimos al primer medallista afroamericano en la historia de los Juegos, George Coleman, quien consiguió sendos bronces en los 200 y los 400 metros vallas. Ahora creo que tenéis una visión mucho más clara de por dónde iban a ir estos Juegos Olímpicos de 1904. Eran una competición muy cutre, bastante surrealista y con un director dispuesto a todo. Y estáis a punto de conocer su gran obra maestra, la maratón. Antes de entrar en todos los detalles sobre esta divertida y surrealista carrera, me gustaría pediros un like si os está gustando el vídeo y que os suscribáis al canal si os interesa este contenido sobre los Juegos Olímpicos, ya que están a la vuelta de la esquina y desde ahora me voy a centrar totalmente en ellos con el canal. Sé que es un nicho algo más pequeño que el fútbol o la NBA, así que necesitaré de vuestro apoyo para hacer este contenido. Me gustaría haceros una pregunta. Imaginaos que sois los organizadores de unos Juegos Olímpicos y tenéis que decidir cuándo es cada evento. ¿A qué hora colocaríais la maratón para que el nivel de todos los competidores fuese el óptimo y la prueba fuese lo más llevadera posible dentro de que tienen que recorrer 42 kilómetros? Dejadme en los comentarios cuál sería vuestra opción elegida. Por ejemplo, los organizadores de los Juegos de París de este año han decidido colocar las carreras de maratón a las 8 de la mañana. Pero James Edwards no era un líder que tuviese mucho en cuenta el sentido común para tomar sus decisiones y decidió que la carrera se disputaría a las 3 de la tarde, porque no encontró otra hora en la que pudiese hacer más calor. Pero ojo, porque no nos vamos a quedar ahí. La carrera transcurrió por un recorrido de más de 40 kilómetros que no estaba para nada asfaltado y estaba lleno de polvo, que levantaban los atletas, pero también los coches de organizadores, médicos y periodistas que hacían el ambiente totalmente irrespirable. Y ojo, porque ya estamos llegando al punto en el que James Edwards se destapa como el villano de la historia más ridícula que os podáis imaginar, y es que se estableció que solo habría un punto, o dos, depende de las fuentes en las que he consultado, en el que los corredores podrían beber agua, y no se la podría dar ninguno de su equipo, tendría que ser alguien ajeno a ellos. ¿Y esto por qué? ¿Había sequía en San Luis? ¿El agua no era potable? No, mucho mejor. James Sullivan quería, de forma clandestina, ya que no se lo había dicho a nadie, pero quería demostrar que la deshidratación tenía efectos positivos en los grandes corredores. Yo solo puedo aplaudir ya a este visionario que no solo estaba contento con haber tenido ahí a indígenas lanzando barro para demostrar que eran peores que los atletas norteamericanos, sino que dijo que no había que beber agua para rendir bien en el deporte. Esto está totalmente contrastado, ¿eh? Luego volveremos a las conclusiones de James Edwards, que siguió el tío con su hipótesis de que el agua les había venido muy bien a los corredores. Bueno, con este percal ya montado nos vamos a la lista de salida en la que esperaban 32 corredores de estas nacionalidades que estáis viendo en la pantalla. La mayoría eran estadounidenses o griegos y muchos de ellos eran ya atletas contrastados en la maratón. No era como en la de 1896, que os conté en el vídeo que os he dicho antes, que muchos nunca habían corrido tantos kilómetros. No, aquí teníamos a los 3 hombres que habían ganado las últimas ediciones de la maratón de Boston. Ninguno de ellos consiguió terminar la carrera. Estos son los 3 nombres de estos ganadores de la maratón de Boston que se podían considerar los grandes favoritos al oro olímpico. Pues de Michael Sprint no sabemos mucho, más allá de que se tuvo que retirar. Sammy Mellor sabemos que estuvo en cabeza al principio de la prueba, pero se tuvo que retirar también por unos calambres. Pero ojo que lo que le pasó a John Lordan nos deja claro que no estábamos ante una carrera normal.
Y es que al poco de empezar, de la cantidad de polvo que estaba entrando en sus pulmones, se desplomó, se cayó al suelo, se puso a vomitar y tuvo que abandonar e irse a su casa para recuperarse. Esto nos deja una carrera totalmente loca y rota, con hombres que luchaban más por sobrevivir y por terminar esa angustia de carrera que por el oro olímpico. El primer líder destacado y consolidado de esta prueba fue Fred Lord, un albañil de 20 años, muy fuerte, con una fisonomía que es más propia de un sprinter que de un corredor de fondo. Quizás esto es lo que hizo que a los 15 kilómetros no pudiese más y, totalmente devastado, se subiese al coche de su entrenador para recorrer lo que quedaba de carrera con el coche y llegar al Estadio Olímpico a ver a los siguientes participantes. ¿O no? Quizás es más propio de esta carrera bajarse justo antes de entrar al Estadio Olímpico y recorrer ese tramo corriendo para alzarse con la gloria y ser el campeón olímpico. Efectivamente, estamos ante la carrera de San Luis y esto es lo que decidió hacer Fred Lord, a quien le pareció una magnífica idea y de hecho fue tratado en el Estadio Olímpico como ganador. Y mientras Alice Roosevelt estaba ya rindiendo los honores y entregándole su premio, alguien descubrió su trampa desde la grada. El joven, avergonzado, admitió que había hecho trampas, que se había subido en un coche y dijo que estaba siendo simplemente una broma y que él nunca iba a aceptar la medalla de oro. Realmente no sabemos cuáles eran las intenciones de este buen hombre, porque de hecho muchas de las fuentes nos dicen que el coche se averió y que realmente él entró andando al estadio y allí pues fue tratado como campeón y bueno, pues él no lo iba a parar, obviamente. No lo sé, el caso es que le suspendieron de por vida por este lamentable acto, pero le fue retirada la sanción y de hecho acabó ganando la maratón de Boston con un tiempazo, 2 horas y 38 minutos, mucho mejor que los 3 horas y 13 minutos que dijo haber hecho habiendo recorrido gran parte del terreno en coche. Y es que no estamos ante una carrera normal y de hecho es la maratón olímpica que más lenta se ha corrido con el tiempo oficial del ganador, que veremos más tarde, siendo muchísimo peor que incluso las ediciones anteriores. Bueno, pues la descalificación de Lord nos deja en el primer lugar de la carrera a Thomas Hicks, un payaso de profesión y que obviamente tampoco tiene una historia normal. Permitidme que os lea un fragmento en el que un periodista que estaba cubriendo la carrera describe el aspecto de Thomas Hicks. Sus ojos estaban apagados, sin brillo, el color blanquecino de su rostro y su piel se había intensificado. Sus brazos parecían pesos bien atados, apenas podía levantar las piernas, mientras que sus rodillas estaban casi rígidas. Pues sí, estas son las condiciones en las que tuvo que soportar la mayor parte de la carrera el bueno de Thomas Hicks. Y es que no podía beber agua, estaba soportando un inmenso calor, como ya sabéis, y entonces su equipo le fue poniendo una esponja en la boca con agua tibia, ya que esto, pues bueno, estaba ahí al margen del reglamento y se pensó que no era hacer trampas. Lo que también pensó el equipo de Thomas Hicks que era muy buena idea era darle un veneno para ratas. Sí, no le podían dar agua, pero sí le podían dar otras cosas, por tanto le dieron claras de huevo, brandy y sulfato de estricnina, un compuesto químico que es el que está formando mayormente los venenos para ratas. Así que el equipo de Thomas Hicks le fue dando esta mezcla de claras de huevo y el veneno para ratas hasta que llegó a la meta, totalmente descompuesto, no podía ni andar. De hecho, le tuvieron que empujar a la meta en la que entró delirando pensando que todavía quedaban 30 kilómetros de carrera. No sé si lo podemos considerar el primer caso de dopaje en los Juegos Olímpicos, tortura, no lo sé. El caso es que Thomas Hicks es el campeón oficial de esta carrera. El bueno de Thomas Hicks perdió unos 4 kilos durante esta carrera y en algunas fuentes se dice que no volvió a participar jamás en otra carrera, lo cual a mí me parece totalmente justificable, aunque otras nos dicen que sí corrió en algunas carreras populares, pero bueno, el caso es que no tuvo una carrera como deportista. Trabajó en explotaciones mineras, que seguro que le parecieron mucho más llevaderas que esta carrera. Se fue a ser un ciudadano canadiense, yo creo que dijo yo de Estados Unidos ya paso, y murió en 1952 a los 76 años. Pero ojo, que no os creáis que porque ya os he contado la descalificación y el ganador real de esta carrera estamos acabando. No, todavía nos queda mucho por conocer y de hecho queda el que para mí es el personaje más representativo de esta carrera, el más curioso e interesante de conocer, que es el cubano Andarín Carvajal. Pero antes vamos con otros acontecimientos que tuvieron lugar durante esta maravillosa carrera. En el kilómetro 30,5 casi fallece un corredor allí mismo, que fue William García, quien fue recogido por un espectador que le vio sufrir, estaba vomitando sangre en el suelo y nada, fue trasladado rápidamente al hospital donde se descubrió que tenía el esófago lleno de polvo, que había llegado al estómago y que allí tenía úlceras que, según descubrieron los médicos, parecían hechas con papel de lija. En fin, yo no sé cómo James Sullivan luego siguió con su vida sin ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, no nos adelantemos. Y tenemos que hablar también de dos competidores sudafricanos, Lenta Unyane y Jan Masiani, creo que se pronuncia así, estáis viendo sus nombres por la pantalla, que tuvieron una carrera y una experiencia también de lo más curiosa. Estos hombres eran miembros de la tribu Tswana de Sudáfrica y fueron de hecho los primeros africanos negros en participar en los Juegos Olímpicos y estaban siendo parte de esta
representación que habíamos comentado antes de la exposición de San Luis, en la que recreaban básicamente las batallas de la guerra bóer. Pero bueno, pues decidieron participar en la maratón, en qué hora, y de hecho se convirtieron en los únicos participantes negros de Sudáfrica hasta el fin del apartheid en 1990. Estos hombres corrieron descalzos la que fue su primera maratón, porque ellos sí no habían tenido ningún tipo de entrenamiento, y Lenta Unyane, que quedó noveno finalmente, aparte del calor, de correr descalzo, del polvo y todos los demás desgracias que tuvieron que soportar todos los competidores, él se encontró con 2 perros salvajes que le persiguieron y le hicieron correr en el sentido contrario de la maratón más de 1,5 kilómetros, por lo que tuvo que luego volver a recorrer esta parte de la carrera. Aún así, repito, consiguió llegar a la meta, que ya es un éxito en esta carrera, y quedar noveno. Bueno, hablemos ahora de Andarín Carvajal, el cubano, que merece toda vuestra atención para terminar esta gran historia. Este hombre era conocido en Cuba por sus grandes habilidades para correr. De hecho, se apostó con Mariano Bielsa, que es uno de los pioneros del deporte en España, que era famoso también por su gran resistencia en las carreras, a correr alrededor de una plaza en Cuba durante 12 horas, en las que le sacó, creo que 2 horas de duración a Bielsa, por lo que era una bestia corriendo. Probablemente el que más condiciones tenía para ganar esta carrera. Félix Carvajal, que así se llamaba, se enteró de que iban a ser los Juegos Olímpicos en San Luis y decidió que esa era su gran oportunidad. ¿Qué pasa? Que no tenía dinero para viajar hasta allí, así que decidió pedirlo por las calles de La Habana con este cartel en el que decía apoya a un atleta que quiere participar en las Olimpiadas de San Luis. Consiguió reunir el dinero para poder hacer el viaje y se fue hasta Nueva Orleans, en un viaje horrible en el que, bueno, no paró de sentirse mal y demás. Bueno, Carvajal llega por fin a Nueva Orleans después de un viaje horrible y se gasta todo el dinero en fiestas, mujeres y apuestas. Así que se queda sin un duro y tiene que hacer todo su viaje andando y algunas partes también haciendo autostop entre Nueva Orleans y San Luis. Que bueno, quizás creéis que están al lado, están a más de 1100 kilómetros de distancia, más de lo que separa Barcelona y París. Bueno, Carvajal se presentó de esta forma en la línea de salida con un outfit que consistía en una camisa de manga larga, en unas botas de cartero y en unos pantalones largos que le tuvo que recortar un compañero para que no se asfixiase de calor allí mismo. El caso es que comenzó la carrera muy bien, iba segundo detrás de Feldorf, además mucho más relajado de sus compañeros, se paraba a hablar con la gente y bueno, debido a las condiciones en las que estaba, le pidió a una familia que le diese un durazno, la familia se negó a dárselo, así que se lo robó y salió corriendo. Esta era un poco la actitud que tenía el bueno de Carvajal. En uno de los momentos ya tenía muchísimo hambre, así que se paró a coger unas manzanas de un árbol, que resultaron estar podridas, así que le destrozaron su estómago. Se tuvo que parar a echarse una siesta y se quedó completamente dormido, mientras los demás competidores poco a poco le iban pasando. Aún así, Carvajal, quien por cierto llevaba, según dicen las crónicas, 2 días sin comer antes de esta carrera, consiguió llegar a la meta cuarto. Sé que muchas veces se dice que el cuarto es el gran olvidado de los Juegos Olímpicos, pero en este caso, Félix Carvajal, con su gran historia, consiguió ser recordado por más de 100 años y mucho más que sus compañeros medallistas. Quienes, por cierto, fueron, vamos a hablar de ellos, que también se lo merecen por haber soportado esto, fueron Albert Corey, en segundo lugar representando a Francia, y Arthur Newton para los Estados Unidos. Que, por cierto, para que veáis que todo tiene un girito más en esta historia, a Albert Corey hay incluso dentro del COI quien le considera francés, quien le considera estadounidense, he encontrado distintas versiones, y es que es el único francés que participó en estos Juegos Olímpicos, y Francia entonces habría participado en todos los Juegos Olímpicos. Hay muy pocos países, creo que Suiza, Francia, Reino Unido y Grecia son los únicos países que han participado en todos los Juegos Olímpicos. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, el caso es que Félix Carvajal llega cuarto, se queda un año en Estados Unidos, incluso consiguiendo algunos buenos resultados en carreras, y ya en Cuba recibe una invitación para participar en los Juegos Intercalados que se hicieron en Atenas en 1906. Él vuelve a conseguir el dinero para poder ir, pero por problemas con el visado no puede disputarla. Se dijo que había desaparecido en Italia y se le dio por muerto. Incluso llegaron a aparecer esquelas en los periódicos honrando a Carvajal, pero volvió a aparecer y murió en 1952. En Cuba, por cierto, se siguen celebrando carreras y caminatas en su honor por esta increíble historia. Pues solo nos queda saber qué pasó con James Sullivan. Seguro que creéis que se retractó y que admitió que había sido un fracaso su carrera, porque encima las marcas lo demostraban y la cantidad de corredores que habían retirado. De hecho, de los 32 solo llegaron 14 a meta y Lord, que llegó en coche. Bueno, pues no, él siguió con su idea de que era bueno el hecho de estar deshidratado para competir. Vuelvo a leer una de sus frases que publicó en un libro de 1909, Marathon Running. Qué crack este tío, de verdad. No adquieras el hábito de beber y comer en una carrera de maratón. Algunos corredores destacados lo hacen, pero no es beneficioso. En 1912, por cierto, Sullivan, en nombre del Comité
Olímpico de Estados Unidos decide prohibir a las mujeres competir en las competiciones de atletismo, y eso que ya se les había permitido participar y había mujeres muy preparadas para ello. Sullivan, eso sí, tuvo que escuchar grandísimas críticas acerca de esta carrera del propio Pierre de Coubertin y al final acabó sumándose a ellas, diciendo que el espíritu de la prueba es totalmente devastador y que es inhumano pedir a la resistencia humana correr 40 kilómetros. Y a ver, es un esfuerzo increíble y para el que hay que estar muy preparado, pero claro, si encima pones la carrera a las 3 de la tarde, no les permites correr, haces que les den veneno, les pones por una carretera de polvo y en la que se pueden encontrar perros salvajes, pues todo se complica bastante más. Así que nada, esta es la increíble historia sobre la surrealista maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904. Si os ha gustado el vídeo y enteraros de esta historia tanto como a mí aprender sobre ella, porque ya os digo que lleva años en mi cabeza y era un poco meme el hecho de hacer este vídeo y que me llevó semanas leer sobre esto, porque es que, o sea, me ponía a buscar y cada vez aparecían más historias que encima no me creía, tenía que contrastar, porque es que esto da para una película. Netflix, si queréis, podéis dejar un comentario también para hacer algo sobre esto. Y nada, suscribiros al vídeo, que ya os he dicho antes que vienen muchas cosas sobre los Juegos Olímpicos y me apoyáis un montón. Adiós.